Buenos días, estamos iniciando nuestro estudio de las mañanas, que estamos tocando el tema de la Biblia. Nuestro tema central para el estudio de la mañana es la Biblia. Entonces, el tema para hoy vamos a hablar acerca de la profecía. ¿Por qué es tan importante el tema de la profecía? Porque es que la profecía es algo que la gente lo ha tomado de una manera misteriosa o mística. De hecho, hay muchas iglesias que hablan de la profecía. Entonces, si la profecía es la adivinación, entonces dejaría de ser profecía. Vendría siendo como las personas que tienen que ir donde los brujos, y lo que Dios prohibió fue precisamente la brujería. Para hablar de la profecía, vamos a ver un versículo que es la base fundamental de este estudio, que es 1 Corintios capítulo 14, versículo 32 y la primera parte del 33. Si me están escuchando bien, por favor me escriben, y si tienen alguna pregunta, por favor también me la pueden decir, que mi esposa está asistiéndome para que si usted tiene alguna duda, puede decir, oiga, no entiendo esto, y trato al final de poder solucionar las dudas que tienen inmediatamente. Bien, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 32 y la primera parte del 33, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué? Porque es que si una persona dice que yo profetizo así, que yo profetizo, y este era un problema que había en la iglesia o en el inicio de la iglesia, que la gente comenzaba a profetizar. Entonces Pablo está exhortando a la iglesia de Corintio que cómo van a profetizar, que primero profetice el uno, que luego que profetice el otro, en fin. Entonces, pero también encontró un error, y es que los profetas no estaban sujetos al espíritu de los profetas. Entonces los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos ver que el Antiguo Testamento, vamos a llamar esto el Antiguo Testamento, y esto lo vamos a llevar al Nuevo Testamento. ¿Sí? Así lo ve la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se profetizaba. En el Nuevo Testamento también se profetiza. Eso es lo que está diciendo esta cita bíblica. Y este estudio es muy importante porque hay personas que no entienden la profecía, y voy a dar varios ejemplos. Hay una forma que hablan los pastores o en muchas iglesias que están diciendo: Dios me dijo, Dios me habló, y uno tiene que saber si verdaderamente Dios le dijo o Dios le habló. Yo tuve una pregunta una vez a un pastor que estaba haciendo un estudio y dijo que el que le hiciera la pregunta que él no podía responder, que entonces él se ganaba una empanada. Y entonces la pregunta que yo le hice fue la siguiente. Le dije: bueno, usted siempre dice que Dios me dijo tal cosa, y a mí esta mañana Dios me dijo, y entonces Dios mandó decir. Yo le dije: ¿usted cómo hace para saber si lo que usted me está diciendo a mí que Dios me dijo, verdaderamente se lo dijo Dios, y no que de pronto haya salido de su emoción o de su pensamiento? ¿A ustedes no les parece lógico? Porque usted va a una iglesia y le dice: hermanos, Dios dice y Dios me dijo. Y entonces en el Antiguo Testamento Dios está hablando que los profetas que hablan por su propia cuenta diciendo lo que Dios no les dijo que hablara, entonces que pusiéramos a prueba a esos profetas a ver si la profecía se cumplía. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Primero, para que nosotros no nos volvamos místicos, porque ese tipo de profecía es mística y a la gente le gusta que le profeticen. Y yo recuerdo desde hace mucho tiempo a la gente le gusta que le lea el tarot, como que lean el futuro, qué es lo que va a pasar, que le lean el cigarrillo. Y entonces hay personas hay pastores que también aprovechan esta circunstancia y este anhelo de las personas de saber acerca del futuro. Entonces dice: yo puedo ver no sé qué, y yo puedo ver que en esta casa hizo tal cosa, voy a visitarte a tu casa, pero yo estoy viendo que aquí. Yo recuerdo que una vez, que ese cuadro, nos dijeron, ese cuadro tiene como una expresión fea, y Dios me está diciendo que como que eso no. Eso es misticismo.
Y eso no es verdad. Ha habido muñequicidios, llegan y no, que acaben todas esas muñecas que son de Satanás porque esa muñeca me está mirando feo, mira esa cara que tiene tan fea. Sí, hay cosas que se han utilizado para el fetichismo y todo, pero uno no puede decir que Dios me dice que quite eso, o que Dios se manda a decir que... No, esa es una decisión que uno tiene que tomar, así como cuando uno acaba con toda la idolatría porque uno sabe que las piedras, el yeso, la madera no escucha. Así puede ser hecho de oro, no escucha, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Entonces no puede uno decir que al destruir todas esas cosas está haciendo mal. No, o sea, hasta cuando comienza a subir la vida de fe y uno sabe que Dios es verdadero, que Dios es viviente, pero que Dios habló. Entonces una forma de leer la Biblia es otra forma, una manera en que nosotros podemos ubicar. Ya hemos hablado de varias cosas. Un repaso rápido es que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero que la Biblia contiene la palabra de Dios, y luego que nosotros podemos dar el poder y la autoridad a la Biblia como palabra que es viva, que es de un Dios viviente, que nos puede hablar, y entonces que yo puedo relacionarme con la Biblia como si fuera una relación con una persona, y dependiendo de eso, entonces Dios me puede hablar. Pero dice que la Biblia habla de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas fueron escritas para que nosotros conozcamos, y el tiempo que nosotros tenemos es para conocerlo a Él. ¿Y cómo habríamos de conocerlo si Dios es tan grande y es espíritu? Pues a través del Hijo. Pero si nosotros no conocemos al Hijo, tampoco podríamos conocer a Dios. Entonces hay una equivocación muy grande de muchas iglesias. Voy a dar como un ejemplo. Entonces, digamos que uno ve el horizonte y ve el sol. Ay, aquí hay otros colores. Ve el sol. Es solamente para dar un ejemplo, el sol. Y resulta que aquí está el mar. Entonces, lo que se refleja aquí es como si fuera el sol. La verdad sería lo que está sobre las aguas, y lo que no es real es lo que está bajo las aguas. Pero lo que está mostrando la Biblia no es algo que es como para nosotros, sino para que conozcamos a Dios. Pero nosotros lo estamos utilizando, ese reflejo lo estamos utilizando para nuestra vida diaria. Y la Biblia no fue escrita para la vida nuestra. Esta es solamente como una visión. Y la gente dice, es que vamos a ser como era Moisés, vamos a ser como era Elías, nosotros tenemos que ser como David, que también salió a la guerra, y nosotros vamos a salir a guerreárnosla, y entonces vamos a tener una buena empresa, y vamos a hacer, porque es que David luchó, y Moisés también dijo. Mire, yo fui a una iglesia donde un pastor una vez, y me dijo, uy, te tengo una palabra, pare ahí, y me leyó Éxodo capítulo 11, creo que es 34, que yo haré cosas grandes y maravillosas, que no sé qué. Entonces yo digo, uy, qué palabra tan poderosa, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué esa persona sin conocer me dice que metió una palabra para mí? Ustedes no se acuerdan, por ejemplo, que cuando uno iba a las tiendas donde venden todo lo que es de iglesia, Biblias y todo, también había un cajoncito lleno de promesas, y la gente se da palabritas de promesa, y la gente quiere que se le cumpla eso, y eso se vuelve como un agüero. Que me salga una cosa buena, no, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces sacan pedacitos de la Biblia para decir que Dios me habló con esto, pero resulta que no encuentran el contexto. Es mejor entender toda la Biblia y no tomarla, porque dice que la Biblia fue como si los televisores, las neveras y todo tiene como un manual. Entonces que la Biblia es un manual para mi vida. Tiene de sí, pero la verdad no, porque la Biblia, vuelvo otra vez a leer el versículo bíblico en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, para poder introducir a nuestro tema. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro de Juan, ¿sí? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que si nosotros leemos este libro y no encontramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que podamos tener vida en su nombre, entonces no le están enseñando bien. Y esto es Juan, pero Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, si nosotros no encontramos que en el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, que el Nuevo Testamento es la manifestación de Jesús, y que después de que Jesús se fue nosotros vamos a hablar de Jesús, entonces no entendemos la Biblia, porque todo lo que la Biblia tiene como un eje central y es conocer
al Hijo de Dios, que es Dios que se hizo carne, y el tiempo que nosotros tenemos, como lo leímos ayer en Hechos capítulo, vuelvo y lo leo, ustedes no se cansen, por favor, de volver a estudiar esto. Hay personas que de pronto no han escuchado las otras sesiones, entonces también por ello lo repito. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de todos nosotros. El tiempo que nosotros tenemos de vida, de existencia, de la vida de la carne es tiempo. Digamos, uno nace y comienzas a descontar el tiempo. La gente, cuando los niños nacen, van y hacen la fiesta porque nació un niño, pero ¿por qué cuando mueren llora? Si ya se acabó el tiempo en el que tenía para encontrar a Dios. La gente llora. Yo lloraría porque no encontró a Dios. Jesús, cuando Lázaro murió, él lloró, entonces lo resucitó porque escuchó también la voz el Padre lo escuchó, lo resucitó, le dio vida y esperó que Lázaro alcanzara a ver también su muerte, su resurrección y también recibiera el Espíritu Santo. Si él no lo amara, como dice la Biblia, entonces se hubiera perdido. Pero yo creo que Jesús lloró ante la tumba y el Padre vio el amor que tenía por Lázaro y sabía que si Lázaro muere sin la sangre y si Lázaro muere sin recibir el Espíritu Santo, no tendría la vida eterna, entonces no habría un perfecto amor. Pero ellos, el Señor los resucitó, y también a María y a Marta, que las amaba, les dio esa oportunidad que vieran su gloria. Entonces la Biblia tiene como si uno ve un cuadro, entonces el cuadro puede tener casa y puede tener ríos y puede tener montes y puede tener muchas cosas dibujadas, pero el centro del cuadro es una persona, y el personaje de la Biblia es Jesús. Se encuentra a Jesús, que encontrando a Jesús encuentra a Dios. Entonces las profecías, ¿me están escuchando bien? Si de pronto cuando me volteo van a escuchar un poquito bajito, ténganme paciencia, yo trato de escribir y volver inmediatamente. Entonces ya saben, la Biblia sí habla de los hombres, pero la Biblia habla del reflejo de lo que el hombre podría hacer en cuanto a Jesús. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Él para que llegáramos a ser igual a Él. Entonces, pero no es el manual en el cual el hombre, cómo voy a vivir en este mundo, si voy a vivir bien y mal, usted está haciendo esto mal, usted está haciendo esto bien. No, es que lo que está mostrando es que si usted no encuentra a Dios por medio de Jesucristo, está perdido. Porque la vida eterna está en conocer a Dios el Padre y a Jesucristo a quien Él envió. Eso dice Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si no los encuentra, pues se perdió. Si de pronto fue un negocio y fue a buscar que le profetizaran a ver si me caso o no me caso, si compro o no compro, y lo engañaron, pues no sé. Así que vamos a ver la verdad. ¿Qué dice la ley? Mateo, yo les leí para que comenzamos a entender, es una continuación del estudio de ayer. Cuando el Señor resucitó y encontró a unos que iban camino en Maús, en Hechos capítulo 24, versículo 25. Cada día estamos añadiendo un poquito más a la Biblia, a la enseñanza, porque la enseñanza es continua, es un río, pero no podemos parar, no puedo hacerla. De hecho, a veces yo le pregunto a mi esposa cuando termine, ¿será que hablé mucho y de pronto no alcanzan a masticar? Yo diría que de pronto este estudio debería darse una vez cada mes, para que con la primera parte, cuando hablé que la Biblia contiene la palabra de Dios, ya puede leer la Biblia la primera vez. Que la Biblia habla de Jesús, encuentra a Jesús. Que la Biblia es la palabra viva, entonces vuelva y léala pensando que la Biblia, Dios me habla a mí, que yo me puedo relacionar con ella. Así cada tema uno debería volver a leer la Biblia para poder ir teniendo un mejor entendimiento. Vamos en el momento estamos hablando acerca de la profecía. Entonces el Señor dijo, después de resucitar a los que iban camino a Emaús, les dijo, entonces él... No, Mateo 24, perdón, no, Lucas 24. Lucas 24. Desde el 25. Desde el 25. Dice:
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Entonces, ¿de qué hablan los profetas? ¿De qué habla Moisés? De Jesús. De Jesús. O sea, el Antiguo Testamento está hablando de Jesús, de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ir un momentico a Juan capítulo. Vamos a ver si lo encuentro. Hay aquí un verdadero israelita, que no hay engaño, que dice, no, estoy aquí, sino que dijo que comenzando desde Moisés, de él fue quien la escribió Moisés. Desde el 43, Juan 1 desde el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Estamos siendo un poquito más claros. Moisés y los profetas hablaron de Jesucristo y ellos tenían que encontrarlo. Entonces toda esta gente que encontró dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Entonces ya comienza a ubicarse en una realidad de la Biblia, de la razón por la cual fue escrita. Entonces cuando hay personas que se leen y dicen: ay, ¿qué lee usted? Ay, no, yo leo salmos porque es que los salmos son tan chéveres cuando uno se siente mal. A ver, 41, bienaventurado aquel que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ay, es que yo me la paso pensando en los pobres. Entonces cuando estemos... ¿De qué hablan los profetas? ¿De qué hablan los salmos? Si, ay, no, de pronto me habló, le dio por abrir el profeta Isaías. Y entonces dice, capítulo 64, voy a hablar como yo hacía antes, abriré donde pongo el dedo. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir el mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de su santo espíritu? Entonces la gente comenzaría: ¿pero qué me quiere? No me sirve para hoy, no. A ver, otra cosa que me sirva. No, así no lee la Biblia, así nunca la va a entender. Y cuando usted va a una iglesia y cogen cualquier parte de la Biblia y le hablan de este mundo, de cómo hacer dinero, de cómo me va a ir, de cómo tener una buena relación con su esposa, porque es que la Biblia habla que los maridos tienen que amar a sus esposas como a sí mismo y tomarlas como vaso frágil, y entonces los hombres, la mujer respete al marido y el hombre tome a su mujer así. Entonces, uy, no, qué ministración de la palabra. Pero si no le hablaron de Jesús, si no le hablaron que eso es una parábola acerca de la relación que hay entre Jesús en la iglesia, y que así como Cristo trata a la iglesia, así los hombres deben tratar a las mujeres y las mujeres a los hombres. Pero lo importante no era el matrimonio, sino lo importante era establecer la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Pero si todo el tema de la enseñanza se me va a enseñar cómo voy a tratar a mi esposa, cómo voy a tratar a mi esposo, pero solamente, por eso les digo, es como que ve la verdad, lo ve como una parábola. O sea, que vea a Jesús como la parábola para tener un buen matrimonio, o veo el matrimonio como una parábola para saber cómo trato yo a Jesucristo siendo la iglesia la desposada con él. Es completamente, el ángulo con el que se ve la Biblia es completamente distinto, y estamos aprendiendo cosas que no son. Pero con este tipo de estudio, entendiendo qué es la profecía, de qué habla la profecía, entonces uno diría: entonces Moisés fue profeta. Claro, porque Moisés no estuvo cuando nació Abraham, no estuvo cuando estaba Adán, no estuvo cuando estuvo Noé. Él nació mucho después, cuando ya estaban en Egipto, y Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, para pasarlo a la tierra prometida, donde ellos esperarían que Dios fuera su Dios y ellos fueran su pueblo. Pero ellos hasta ahí veían, Moisés solamente veía hasta ahí. Era la capacidad que Dios le daba para decir: mire, el hombre cayó, que es la caída del hombre, ¿sí? Y él vio, no sé si ese color se ve bien, y él vio la esperanza de la venida de Cristo. Moisés vio eso, el hombre cayó y se perdió y fue engañado, y desde ahí el hombre tiene el anhelo de encontrar a Dios. Por eso Abraham,
cuando le dijo que sacrificara a su hijo, al unigénito hijo, entonces Abraham anheló, dijo, porque yo de cierto volveré a ti, ¿sí? Y en el tiempo de la vida volveré a ti. Abraham con solamente el anhelo que su descendencia encontrara a Dios, entonces él sacó todo el esfuerzo, a pesar de que estaba tan viejito y esposa ya había cesado hasta la costumbre, es decir, había dejado de ovular, pero él con solamente por ese anhelo de ver a Dios, de conocer el tiempo de la vida, hizo todo el esfuerzo, tuvo la relación y nació Isaac. O sea que Isaac es hijo de la promesa de la fe de Abraham, que Dios volverá. O sea que Israel es el testigo invisible que Dios lo puso sobre la tierra para que diéramos testimonio que Dios le prometió a Abraham que por la descendencia de él vendría el Cristo. A David le dijo que de tu descendencia, si me lo quieres buscar donde dice, saldrá un rey eterno. Y en Hechos de los Apóstoles, cuando ya él nació, es que no recuerdo, yo no me memorizo, sino que sé más o menos dónde están las cosas, como cuando usted sabe que abre el cajón y dice, este es el cajón de las medias, este es el cajón de los interiores, yo más o menos sé dónde está, pero me toca buscar dentro de eso. Entonces por favor tenga paciencia, sino que estoy dejando que el Espíritu Santo me ayude para que él pueda nutrir la prédica. Dice del capítulo 2, 25, dice, porque David dice de él, veía al Señor, estoy hablando de Hechos capítulo 2 versículo 25, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. ¿Está hablando de David o está hablando de Jesús? Esta es una profecía que venía del Antiguo Testamento, que Pedro, que aquí lo está reconociendo cuando está haciendo la primera predicación. Entonces Pedro dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta. O sea que los salmos de David son profecía. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, David también anheló el día de Cristo. Todos en el Antiguo Testamento están hablando, pero aquí en el Nuevo Testamento ya está recopilando. Entonces lo que nosotros debemos entender es que el versículo bíblico, la base bíblica que yo les di hoy, que les dije que tenemos pendiente para estudiar hoy, es 1 Corintios, para los que llegaron un poquito tarde, 1 Corintios capítulo 14, versículo 32 y 33, ¿sí? Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Porque es que la gente cuando comienza a profetizar de las cosas de este mundo y no profetiza de los profetas, eso quiere decir que los espíritus de los profetas de hoy en día están sujetos a los profetas de antes. No es que yo voy a profetizar o tal cosa y eso se llama es adivinación. Entonces, como ya estamos entendiendo un poquito más profundamente acerca de la profecía, que la ley y los profetas hablaban de Jesús, que David profetizó, que Moisés profetizó, según lo que ya dijo Juan, cuando tan pronto comenzó Juan, dice que encontramos aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas. Y Jesús dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces ya uno entiende que sí, el Antiguo Testamento está tal cual el Señor dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Claro que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Ese es un enfoque bien hecho. Cuando usted le hablan de Moisés y le hablan que tengamos que ser como Moisés y que todo el mundo sea como Moisés, pero no ven que Moisés tuvo la añoranza de ver a Cristo y que él mismo dijo, profeta como a mí os levantará el Señor, a él oíd. Y cuando estaban en el monte del testimonio, cuando subieron al monte santo, se apareció Elías, que es el máximo de los profetas, Elías.
y Moisés. Y Moisés se presentaron ante el Señor en Mateo capítulo 17. Perdón, Mateo 17, si no estoy mal es el 5. ¿Sí? Ustedes me corrigen si no estoy, pero para no demorarme ahorita mucho. Cuando estaban ahí en el Monte Santo se apareció una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, o sea, el ser igual a Dios, a él oíd. Entonces a nosotros nos corresponde ahorita oírlo a él. Bien, vamos a adelantar un poquitico más el tema. Vamos a comenzar con Mateo, Marcos y Lucas. Ahora sí, vamos a entrar en materia en la clase de hoy. Hice un contexto para unir con la prédica de ayer, profundizando un poquito más, porque el título de la prédica ayer es que Jesús que vino para cumplir la ley y los profetas. O sea, él vino y en él se cumplió toda la ley y los profetas, y yo le dije: ustedes pueden comenzar a leer la Biblia pensando que ya, si a ustedes les da pereza, como a muchos les da pereza leer el Antiguo Testamento, ya Mateo comienza a decir: esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, esto fue lo que fue dicho por el profeta tal, y comienza a tocar un poquitico acerca de Mateo. Entonces, ¿quién era Mateo? Mateo es un testigo que habla que verdaderamente él es de quien hablaba el Antiguo Testamento. Mateo es el que dice, como lo dijimos ayer, que comienza diciendo Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham anheló el día de Dios, el tiempo de la vida. Y David dijo: el que va a venir a reinar como un rey eterno, y su trono no tendrá fin, su reino no tendrá fin. Ese es el objetivo de decirle a Jesús: Jesús, hijo de David. O sea, le están diciendo que tú eres el rey, pero pensaban que él venía a reinar y que su reino era para aquí, para este mundo. Pero él sabe que su reino no es de este mundo, que él sí viene a reinar, pero viene a reinar los cielos y la tierra, y no se va a dejar confundir por el diablo, que le dijo: si tú postrado me adorares, te daré todas las tierras y toda su gloria, porque a mí me fue dado. El Señor dijo: solamente al Señor adorarás y solamente al servirás. Quiere decir, usted debería estar sirviéndome a mí y adorándome a mí, reconociendo que yo soy Dios, porque usted es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, pero yo no tengo nada en usted. ¿Sí? Entonces, cuando Mateo, que era un judío, él era un judío que estaba sirviendo al rey Herodes. Por eso él comenzó a hablar lo que pasó cuando fue avisado, ¿no? Capítulo 2 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Usted se imagina a Mateo, que era Zaqueo, que era el que ayudaba a recaudar los impuestos, y él estuvo allá pendiente qué fue lo que pasó con Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo imagino que Mateo estaba diciendo: ¿cómo así que llegó el rey de los judíos? Yo estoy sirviéndoles aquí a Herodes. Pero él comenzó como a entender que ya habían dicho que había nacido, y ya Juan el Bautista estaba predicando que el reino de los cielos se ha acercado, y la gente comenzó a temer, y ya Juan estaba bautizando. Entonces, claro, eso fue antes, eso fue en el nacimiento, cuando nació, no fue en el bautismo, Mateo estoy hablando, descontextualizando toda la escritura, ¿no? Porque ya Mateo escribió fue cuando pasó todo. Entonces, cuando pasó todo, yo me imagino que Mateo, cuando escuchó que estaban bautizando, él dijo: uy, ya llegó el Cristo y toda la cuestión. Y entonces se acordó, claro, con razón, cuando Herodes escuchó que había nacido el rey, mandó matar a todos y quería engañar a los magos diciendo: ¿dónde es que ha nacido el rey? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Mateo es testigo de eso, y él era un judío y le estaba sirviendo a otro rey. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de su aparición de la estrella, y viéndolos, entonces ya les dijo: ¿y dónde fue que nació? ¿Y cuándo fue que nació? Ay, yo también quiero ir a adorarle, permítame ir a adorarlo. Él lo que quería era: ¿cómo así que me llegó la competencia? Voy a capitarlo. Pero era que ya se había dicho que esta profecía, también cuando lo mandó matar, en el mismo capítulo donde dice, entonces 17,
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es decir, Mateo tiene un pensamiento judío. Mateo es el que está esperando a un Cristo, a uno que viene como rey. Mateo da un enfoque completamente del rey. Esto lo digo para los tres, para los 13 libros, pero de todas maneras voy a adelantar ahora. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Mateo capítulo, porque yo le preguntaba a muchas personas después de haber leído la Biblia, ¿sí? ¿De qué hablaba Jesús? O sea, ¿de qué se tratan los evangelios? Estos tres evangelios, estos tres, por eso los colocamos en color diferente. Mi esposa, que es mi asistente, me hace favor porque yo tengo una letra muy fea y además me gano el tiempo de hacerlo. Estos tres son evangelios que son muy parecidos. ¿Por qué? Porque aunque Juan también es un evangelio, y puedo decir que obviamente es evangelio, podemos decir que son testigos. Ellos cuatro son testigos, pero tienen un enfoque diferente. Cuando nosotros estamos tomando clase, el pastor que me ha guiado y que me enseña la palabra y que me ha venido formando como pastor, me dijo, él hace su clase, él enseña la palabra, y a todos los que estamos siendo enseñados para cumplir bien nuestra misión de pastor, nos hace, bueno, usted que entendió, usted que entendió, usted que entendió. Entonces uno entendió de una manera, otro entendió de otra manera, otro entendió, pero digamos que si unimos los tres, él dijo partes de lo que él dijo. O sea, él no está diciendo, porque usted no me dijo completo, no dijo exactamente lo que yo le dije, no quiere decir que usted está mal. Usted tampoco dijo exactamente lo que yo dije, pero no está mal. Usted no dijo, no repitió. Si todos hubiéramos contestado exactamente igual, hubiéramos copiado. Pero entonces no habría necesidad de 4 evangelios. Serían 3 copias. ¿Y para qué leeríamos nosotros 3 copias para decir, ay, sí hablaban lo mismo? Pues uno se aburriría. Estos son 3 diferentes formas de pensar que traen una simiente, que traen una semilla que nos permita a nosotros entender cómo se manifestó Jesucristo y el punto de vista de 4 personas. Mateo, que era judío, lo ve que viene como el rey. Entonces él es el que es judío y piensa que se está cumpliendo lo que dice en el capítulo 1, que viene como la descendencia que Dios le dijo a Abraham: reyes saldrán de ti, y a David le dijo que de ti saldrá uno que reinará y su reino no tendrá fin. Por eso comienza el libro, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, él es el que lo ve, que viene como el rey, ¿sí? En muchas cosas se parece a lo que dice Marcos y a lo que dice Lucas, pero en todo se está dando el cumplimiento de las profecías que decían los profetas, que vendrá como rey, que vendrá como el ungido, que vendrá como... Por eso la mujer samaritana también dijo: yo sé que ha de venir el Cristo y él nos declarará todas las cosas. ¿Por qué? Porque Moisés había dicho: profeta como a mí os levantará el Señor, a él oiréis. Y Mateo es el que supo, porque él no estuvo en el Monte Santo, pero hablando, me imagino que con Juan, con Pedro y con Jacobo, le dijeron la experiencia que habían tenido, porque el Señor dijo: no le cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre no se ha levantado. Entonces Mateo es el que sabe que cuando se escuchó la voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo la complacencia, a él oíd. O sea, está cumpliendo lo que Moisés había dicho acerca de él. ¿A quién oiremos ahora? Y el Señor, cuando la gente no le entendió que había que comer la carne y beber la sangre, entonces les dijo a los discípulos: ustedes tampoco entienden lo que estoy diciendo, se pueden ir tranquilos, o sea, váyanse. Y Pedro le dijo: pero ¿a quién iremos? ¿Quién nos dará palabras de vida eterna? Porque sabe, él escuchó, ellos escucharon, a él oíd, escúchenlo a él es el que les va a dar palabras de vida. Y ya había dicho: mire, ustedes están escudriñando el Antiguo Testamento buscando si van a comprar casa, carro o beca. No, en ellas dan testimonio de mí. Ustedes si la escudriñan van a encontrar que en ellas hablan de la vida eterna, que quieren la vida, los que anhelaban la vida. Abraham anheló la vida desde Génesis, desde Adán anhelaban la vida. Todos querían vivir, hasta el mismo, en la clase de por la tarde van a ver cómo el mismo Caín anhelaba vivir.
Por eso Dios puso una marca en la frente de él, porque él dijo que me van a hacer tal cosa, porque todo mundo, ¿quién no quiere vivir? Entonces los que estemos anhelando la vida, estamos esperando la venida de un Mesías, de un Cristo que le va a devolver la vida a los hombres que Moisés vio que habían perdido la esperanza. Los hombres que por la caída de Adán, por la desobediencia, se perdieron, entonces Dios quiere llamarlos nuevamente en Jesucristo para que lo escuchen a Él y podamos tener vida, recibir la vida que Dios tiene preparada para nosotros, pero que el diablo nos había separado. Y mucha gente cumple esa misión muy bien de separarnos de Cristo, porque usan la Biblia no para hablar de Jesús, sino para hablar de este mundo, y usan la Biblia como un reflejo de cómo vivir bien, reposadamente y tener vida abundante aquí en la tierra. Pues no, la vida abundante no quiere decir que usted pueda gozarse en todas las cosas y olvidarse del Señor. Por eso muchas personas pierden la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación está hablando de la caída del hombre, pero está hablando también de la esperanza. De la esperanza, ustedes esperen que va a venir el Salvador. Los profetas, ¿de qué hablaban? La esperanza que va a venir el Cristo. Todos están hablando, usted tenga paciencia que Él va a venir, Él les va a decir palabras, Él va a venir como Rey eterno. ¿Sí? Mateo, Marcos y Lucas están viendo que Jesucristo es la esperanza, o sea que los profetas hablan del Evangelio anticipadamente como la esperanza. Pero cuando viene Jesucristo, se da cumplimiento, y ya cuando muere y nos reconcilia, entonces nosotros ahorita, ellos comienzan a ser testigos, son testigos que hablan que Él, que es Jesús, el que viene como Rey. También Marcos lo vio con un enfoque, porque Marcos no fue discípulo de Jesús dentro de los 12. Pedro hablaba el arameo, pero no hablaba el griego, y Marcos era un discípulo, era traductor de Pedro. Mi hija Daniela es traductora del pastor que nos dicta la enseñanza. Él viene de Corea, él trae su traductor que traduce al inglés, y mi hija traduce al español, y es muy literal y es muy buena la traducción. Entonces, como sierva, como ellos como sirven, como de tanto repasar, entonces él tomó como la forma de decir, sí, como yo sirvo al pastor en la traducción, como yo sirvo a Pedro en la traducción, así Marcos también vio, él es el que viene como siervo de Dios. Lo vio como un siervo, que viene como siervo. O sea, cuando ustedes comienzan a leer Marcos, vamos a adelantar un poquito. ¿Cuánto llevamos? Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí no habla de genealogía, ahí no habla de descendencia, ahí habla que viene como un siervo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Y luego el bautismo rápidamente, luego la tentación, y ya luego viene de una vez deshaciendo. Y en este libro es donde uno ve esa lucha espiritual, donde con el endemoniado gadareno, con el leproso, con una cantidad de manifestaciones que eso impactaron, esas cosas que Pedro decía cuando predicaba y que él tenía que traducir. Él fue como viendo, él es el que viene como un siervo. Entonces el testimonio no es que diga el siervo de Marcos, no, sino que el enfoque o la forma como él vio a Jesús es el que viene como un siervo. Viene a servir, viene a sufrir, porque él tuvo el sentir de venir haciéndose como siervo. Jesús dijo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí están resumidos el enfoque de los 4 que lo vieron. Este es el resumen de los 4 enfoques. ¿Por qué? Porque Mateo vio que él se despojó a sí mismo. Juan dice, él es el que viene como Dios, por eso ahorita lo vamos a mirar, que él es el antes, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Como tomó forma de siervo quiere decir que vino a servir, a prestar un oficio, pero también viene como rey. Entonces cuando se despojó a sí mismo, aunque es el Cristo, aunque es el dueño, yo les voy a dar un ejemplo.
yo voy aquí al sauna o al turco y resulta que cuando yo entro, encuentro personas que están con pantaloneta también. Y yo escucho que, doctor, no sé qué, ay, doctor, que no sé qué. Yo, doctor, ¿qué será? ¿Será médico? ¿Qué será? Cuando yo salgo y los veo en semejante carro, y dice, no, es que él es un médico de tal y tal parte. Y él que no, él es un abogado. Ah, él es... Si uno dice, ay, sí, son gente muy importante. Pero en el sauna todos estamos en pantaloneta. Si todos nos callamos la boca, si no hablamos, yo no sé ni quién. Podría ser cualquier persona. Cuando Jesucristo vino en la semejanza de hombre, y vino, se despojó de esa gloria, y lo que nosotros tenemos que ver es que lo que él habló y lo que él dijo, lo hace ver como un rey, lo hace ver como un siervo, o lo hace ver como Lucas lo vio, como el hombre perfecto. Por eso esos tres, lo escribí como muy feo. Si se dan cuenta que yo no hago la parte de arriba, ¿no? Yo hago yo le digo a mi esposa, ahí déjenme la lista, por favor, que tiene letras más bonitas. Yo me demoro más escribiendo y ustedes van a entender mejor. Repetimos. Estos tres, para hablar, solamente hasta aquí voy a dejar. Estos tres son testigos de haber visto del que hablaba el Antiguo Testamento, que venía como rey, que venía como siervo y que se hizo hombre. Por eso Filipenses está diciendo, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ese es el enfoque de Juan, que eso lo vamos a ver en una sola clase, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, aunque viene como rey, aunque viene como el dueño, no lo reconocieron que Él es el Cristo, que Él es el dueño. Y por eso la iglesia está fundamentada en eso. Dice en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando hecho como hombre, que fue lo que vio Lucas, ¿sí? Viniendo como siervo, como lo vio Marcos, hecho igual a los hombres, como lo vio Lucas, pero un hombre perfecto, ¿sí? Que le llama también como el Hijo del Hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Es decir, ellos vieron el hombre que viene como rey tiene la autoridad. Por eso cuando Mateo habla, cuando se encontró con el centurión y le dijo que ya voy a darte la palabra, dijo, no, yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo sé que le digo a un siervo, haz esto y lo hace, haz esto y lo hace, y yo hago esto y lo hace. Yo sé que si tú dices la palabra, también vas a sanar. Dijo, uy, qué fe tan grande. Mateo vio que ese centurión tiene el enfoque perfecto que Jesucristo admiró. Usted ve que yo tengo esa autoridad de la palabra, por eso les decía que hay que darle la autoridad de la palabra con el poder que Él trae. Porque Él está diciendo, di la palabra, y yo sé que eso se hace porque eso es lo que pasa cuando hay un rey. Cuando hay un rey, el rey dicen, decapítenlo. Lo decapitan, no es como decapitaron a Juan el Bautista, después de haber dicho, te doy hasta la mitad de mi reino por haber danzado tan rico. Y ya como para no quedar mal, porque la palabra del rey dijo, yo te pido que me pongas aquí en el plato la cabeza de Juan el Bautista. Él ya no puede cancelar esa palabra porque el rey dijo, yo te daré hasta la mitad de mi reino. Le está pidiendo solamente de Juan el Bautista. Entonces él sabe, quiten la cabeza porque la palabra del rey tiene poder y autoridad y él ya no puede arrepentirse. Cristo es el que da la palabra y con la palabra como rey todas las cosas se hacen. Por eso digo que Mateo ve ese enfoque. Mientras que el siervo es el que viene a hacer un oficio que no podían hacer. Cuando se encontró con el endemoniado gadareno y este hombre no podía ser liberado y se pegaba contra todo y le preguntó el nombre, ¿cómo te llamas? Dijo, Legión me llamo. Entonces él hizo ese servicio de echar fuera a todos esos demonios y de manifestarle a los hombres. Mire esa forma como se manifiestan, porque él viene a servir a Dios, que los hombres no habían podido tener ese poder, esa autoridad sobre ese mundo espiritual, y él viene a servir al hombre y viene a servir a Dios. Entonces dijo que el Hijo del Hombre viene a servir, no a ser servido. Hay pastores que quieren ser servidos y quiere que todo el mundo les corra porque usted necesita servirme porque yo soy el pastor. No, el que es menor sirve al que es a los que no saben. Cuando llega a la iglesia, ¿quién es el siervo? Pues el pastor. Pero si el pastor coge a todo el mundo como sírvame a mí, en vez de él venir a servir a los demás, entonces el enfoque está mal. Y la gente comienza a tenerle miedo al pastor
y comienza, si el pastor se pasa por encima de la palabra del Señor para que sea por encima de la palabra del pastor, usted va a tener un conflicto en su mente y cuando se levante no va a pensar en la palabra poderosa del Señor, sino en la palabra poderosa del pastor y usted va a comenzar a temblar. Es que el pastor dijo, pero ¿eso dice la Biblia? No, pero es que dijo el pastor. Bueno, entonces el pastor es su Señor, pero el Señor no es su pastor. El enfoque que la iglesia debe dar es que nosotros no fuimos, porque Él dijo, mire, en las naciones los reyes se enseñorean de ustedes, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser el mayor tiene que hacerse como el menor, el siervo de todos. Por eso Cristo fue a servir y enseñó, y Mateos dice que Él vino como siervo, y de Filipenses Pablo está diciendo es que Él fue a servir, y ustedes también deben servir. Por eso lavó las manos. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Pues hay un comentario en un día que dice Mateo, Marcos y Lucas, testigos de la venida de Cristo. Sí, ellos son testigos que, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de aquí en adelante, eso lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante, ellos son testigos que en Cristo se cumplían todas las profecías. Por eso usted cuando ve Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está diciendo, esto fue para cumplir la profecía de tal, esto fue. Ellos son testigos de los profetas. Es que como estamos hablando de la profecía, entonces no nos desprendamos de este título, ¿sí? ¿Qué es la profecía? La profecía no es la adivinación. La profecía no es que yo te voy a decir tal cosa y el pastor dijo tal otra y Dios me dijo tal otra. Entonces yo le pregunté, ¿cómo hace usted para saber si lo que usted dijo fue Dios y no lo que dijeron los hombres? Me dijo, pues se ganó la empanada. Y yo me gané la empanada porque no pudo responder, porque no podía diferenciar entre la palabra de Dios y su pensamiento. Pero yo encontré el principio de la verdad, que la cuestión es que nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, sino que nosotros que ahorita testificamos de Jesucristo y hablamos que Dios nos dijo, estamos sujetos a lo que dice la ley y los profetas en cuanto a Jesucristo. Es una verdadera profecía. Entonces, si yo les pregunto, con esto voy a terminar, y yo no sé si quedó entendido, es ¿de qué hablan Mateo, Marcos y Lucas y Juan? ¿De qué habla? De la profecía. Es que la gente dice, no, es que Jesús vino a decir que amados los unos a los otros. Sí, Él dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y para entender cómo nos ha amado, tenemos que mirar cómo fue que nos amó y cómo fue que vino y cómo fue que dio su vida. Entonces dice, ustedes también den su vida. Tienen que sacrificar su propia vida y dejar de hacer sus cosas para poder pensar en los demás. Eso es amar verdaderamente. Pero si lo que está pensando es levantar una iglesia para llenarse de lujos y de belleza y de carros y todo eso, entonces pues no está cumpliendo. Solamente tiene su enfoque puesto como Judas, que quiso apoderarse de la plata y él era ladrón y el Señor lo dejó que hiciera lo que quisiera, y a muchos les va a pasar eso, que cogen la plata y se la roban y van a terminar como Judas. Entonces vendieron la sangre de Cristo, vendieron la sangre. Imagínense lo terrible. A mí una vez me dijo un señor, porque como yo vivo desde la fábrica de los helados, entonces fui a mandar a hacer una publicidad para la fábrica y me dijeron que yo qué hacía. Entonces le dije, no, pues yo hago esto. ¿Y usted tiene otro negocio? Le dije, no, yo no tengo otro negocio, yo sencillamente soy pastor en una iglesia. Entonces su otro negocio está en la fe y los diezmitos y todo. Le dije, usted, eso se salió el que está dentro de mí. El Señor defendió también y dijo, yo le dije, ¿usted cree que yo soy capaz de vender una gota de sangre de Cristo derramada en la cruz por los pecadores? La sangre de Jesucristo no tiene precio. Las personas que le ponen precio al evangelio son las personas que no entienden, los que creen que soplando el micrófono para que la gente reciba el Espíritu Santo y luego piden la plata, están mal. Por eso hay que mejor saber dónde estoy, si aprende a leer la Biblia, si permanece en la palabra y no se deja engañar y no se deja confundir de los falsos profetas, de la gente que dijo Dios me dijo. ¿De qué habló entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Amados los unos a los otros. Está hablando, Jesús está diciendo, el reino de los cielos será semejante a tal. Es decir, voy a decirlo, cuando Jesús vino, Él cumplió lo que estaba escrito acá, ¿sí? Él cumplió esto. Y Él comienza a hablar de lo que va a hacer cuando Él regrese, en Apocalipsis. ¿Sí? Eso es tan feo esto. Jesucristo está hablando es de lo que Él va a hacer cuando venga, porque lo que está pasando es que Él está cumpliendo lo que se decía a Él para que lo entendamos. Pero Él está diciendo, ¿con qué compararé el reino de los cielos? O sea, cuando yo venga a reinar. Vamos solamente para mirar unos capítulos. ¿Ve que es que se alarga? Pero es muy bueno. Vamos a mirar Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13.
Y es que como yo no tengo como una guía para decir voy a hablar esto hoy, sino que pues lo que yo he entendido y he seguido desarrollando en mi vida, entonces pues obviamente les estoy transmitiendo porque esa palabra ya está escrita en mi espíritu. Capítulo 13 comienza a hablar de la parábola, ¿sí? En aquel día Jesús se sentó, en aquel 13:1. En aquel día Jesús salió de la casa y se sentó en el mar, y se juntó a él mucha gente. Entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Comenzó a hablar en parábolas. ¿De qué? Bueno, la parábola del trigo y la cizaña es de los que reciben la palabra, los que van a recibir esa palabra. Entonces comenzó a decir, versículo 31, porque como no entendían, dijo, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en el campo, Luego 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura de tal. Luego les dijo en el 36, entonces el 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. 45, también el reino de los cielos es semejante a tal cosa. El 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a tal y tal cosa. 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. ¿Entendieron lo de las parábolas? Entonces, ¿entendieron la Biblia? ¿Entendieron por qué Mateo escribió eso? Es que Jesús está hablando desde la segunda venida, todo el tiempo, como Él está cumpliendo en muchas cosas que Él está haciendo, cumple lo que Él se decía en el Antiguo Testamento, también está diciendo lo que Él venga por segunda vez. Vamos a dar un ejemplo que hemos dicho muchas veces, pero no me canso de decirlo. Mateo capítulo 25, versículo 31. Para que usted entienda, desde el 25, Él está diciendo: el reino de los cielos será semejante a tal, el reino de los cielos será como una viuda, el reino, ¿sí? El capítulo 25 comienza diciendo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes tal. 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Luego, ustedes sigan leyendo porque si no, les dejo la tarea para que lo lean todo Mateo. No bien háganme preguntas. Pero termina diciendo en el 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. ¿Se da cuenta que Él viene a hablar de lo que va a hacer cuando Él vuelva? Porque en la primera venida está cumpliendo es todo lo que se dijo, pero luego se va a cumplir es todo lo que va a hacer. Entonces profetizar es hablar de lo que Él va a hacer, no de cómo tener una vida abundante en este mundo. Se sentará en trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y los pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino para vosotros. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es que Dios tenía un plan, darnos a heredar el reino. Dijo: voy a hacer al hombre a imagen y semejanza para que herede el reino, para que herede el reino de los cielos. Pero el hombre, ya sabemos la caída del hombre, y ahorita buscar el reino. Por eso Él dijo: no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Afánense por buscar primeramente las cosas del reino y su justicia. El resto es una añadidura. Pero la gente va a las iglesias a buscar la añadidura y no a buscar las cosas del reino. Y ahí estamos mal. Entonces en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda. Está profetizando, porque estamos hablando de la profecía, está profetizando. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no. Entonces, ¿para quién fue preparado el infierno? ¿Para nosotros? Porque no entendimos. No, es que como decidió creer al engaño, decidió seguir al que era mentiroso, a la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, que escuchen la enseñanza de ayer por la tarde, que es la cuarta sesión, donde dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. No va a ser un castigo. Dios no hizo el infierno como castigo para el hombre, sino para los ángeles caídos. Pero si nosotros continuamos perdidos sin el tiempo de la vida, no encontramos a Cristo, y nosotros los que estamos en esa obligación de profetizar la verdad, es decir, de hablar de Jesús que cumplió la profecía, y que Jesucristo está profetizando de lo que va a venir para que la gente tema y no pierda la salvación, porque la caída del hombre
es una cosa, pero la esperanza en el Antiguo Testamento lo están dando los profetas. Los profetas hablan de la esperanza de la venida de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo viene, para nosotros es la esperanza de la salvación. Por eso la salvación es la esperanza, y por eso la esperanza no nos avergüenza. Porque el amor de Dios fue derramado profundamente en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero cuando la gente pierde la esperanza es cuando solamente va a la iglesia a pensar en la salvación. ¿Será que si hago esto me salvo? ¿Será que esto no me salvo? Y la gente comienza a mirar la ley y luego, no, este pecado no me va a dejar ir al reino de los cielos. De pronto, ¿será que me perdí? ¿Por qué pierden la esperanza? Porque así también como los judíos no perdieron la esperanza y no vieron en Cristo su esperanza de salvación, sino que creyeron que eran justos, entonces se pierden. Y los que leen el Nuevo Testamento, los que leen la manifestación de Jesucristo y todo lo que Jesucristo hizo, pero comienzan a buscar las cosas de este mundo, pierden la esperanza. Es decir, pierden la salvación. ¿Se pierde? Sí, la salvación se pierde. Somos salvos mientras no pierde la esperanza, y eso pasa por profetizar más. Hebreos capítulo 2. Hebreos, voy a ver si termino ya. Se me adelanta, es que una cosa lleva a la otra y a mí a veces no puedo parar por eso. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque la palabra dicha por medio de los ángeles, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada mediante el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de espíritus según su voluntad? Hermanos, no pierdan la esperanza por estar buscando en profecías falsas, en Dios me dijo y Dios me habló, siendo que Dios no ha dicho eso, ni Dios lo habló. La Biblia habla de Jesús, ya dijimos. La Biblia es la palabra de Dios viva. La Biblia, nosotros nos podemos relacionar con la palabra como relacionarnos con una persona, y nos vamos a relacionar con Jesucristo, que viene como rey. Usted puede escuchar la palabra, el que viene como rey, como cuando le dijo a la mujer samaritana, que le dijo, el Cristo cuando venga, Él nos declarará todas las cosas. Él dijo, créeme, yo soy el que habla contigo. Cuando Él dice, yo soy el que habla contigo, usted reciba esa palabra como el rey que le está hablando a usted, no que le está hablando a la mujer samaritana solamente. Cuando habla Marcos, cuando habla Lucas, usted tiene que mirar que son tres enfoques completamente distintos, que no son diferentes, sino que si yo pongo yo pongo algo, ¿qué les pongo yo aquí? No sé, un muñeco. Si yo pongo ¿qué hay por ahí para mostrarles? Tiene una muñeca, un muñeco del perro, ese. Entonces, si yo le pongo este muñeco así, ¿están viendo? Por un ejemplo. Entonces, si ustedes ven por aquí, por este lado de frente, está viendo solamente esto, ¿sí? Yo ¿no se ve casi? No, que no se sabe qué animal es. Porque sí, pero no, claro, está viendo solamente el frente, ¿sí? Yo estoy viendo por este lado, ¿sí? Y Juli está viendo por este lado. Y otro, si ve por aquí, ve solamente, ¿y esta vaina qué será? Es como si viera, si yo le muestro esto, ¿qué es? Ustedes no pueden decir que es una ardilla, pero como lo están viendo de frente, sí, si yo lo veo por aquí, lo veo completamente distinto. No es que sea diferente, sino que el enfoque de lo que ve, de lo que deja ver, es completamente distinto. Entonces, Mateo lo vio como rey, Marcos lo vio como el siervo, Lucas lo vio como el hijo perfecto, y mañana vamos a ver el enfoque de Juan. Bien, entonces la profecía está un poquito más clara. La profecía, no hemos terminado de hablar de la profecía, porque la profecía habla, es que no, se me alarga otra vez otra hora, dejémoslo hasta ahí. Mañana continuamos con la profecía, que es lo que se desarrolla a nosotros como testigos ahorita de Jesucristo. Mañana vamos a hablar de los testigos. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre nuestro, para terminar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, misericordia, gracia y paz de Dios para todos.